Acompáñame a orar, por favor. Bendito Señor Dios Todopoderoso, alabamos tu nombre, Señor. Te damos muchas gracias por esta oportunidad que nos das de estar trabajando para ti desde este lugar, predicando el Evangelio y mostrando a todo aquel que tú tengas destinado, mi Dios, mostrando tu benevolencia, tu gracia, tu compasión, mi Señor. Ayúdanos, Padre nuestro, a poder exponer con la mayor claridad posible. Úsame, prepara los corazones de aquellos que hayan de escuchar este mensaje. Padre, seguimos rogándote mucho por la fortaleza de mi hermano Juan Carlos, de sus hijos, mi Dios, por el sensible fallecimiento de mi cuñada. Bendícelos, fortalécelos, Padre mío. Y pues bueno, tu hermosa palabra dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les obran para bien. Y Padre, pues mi hermano ha manifestado amor y pasión por ti. Señor, muéstrale con puntualidad qué es lo que tú demandas de él a partir de estos momentos. Bendícelo, Señor, fortalécelo y ayúdanos a seguir apoyándolo, aunque a la distancia, Padre, por lo complicado que esto es. Pero la única intención es hacerles saber y sentir que tú estás al control de todas las cosas, amado Padre. Sé con nosotros en esta tarde, te lo rogamos, bendito Dios, en el nombre precioso de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, pues en esta tarde nos toca comenzar con el tema abriendo la puerta de la vida. Abriendo la puerta de la vida. Y lo vamos a ver, si Dios lo permite, en 3 puntos elementales. La presentación del rey. Recuerde, estamos en los extractos de los evangelios. La presentación del rey, sacrificio del cordero y exaltación de el Señor. Así que, a manera de introducción, como lo hemos estado viendo en las exposiciones anteriores, en donde fueron señaladas las obras y las palabras de Jesucristo, el Redentor prometido para la humanidad, en esta ocasión estaremos viendo sus pasos durante la semana final de su ministerio. La semana final de su ministerio. Armonizaremos los eventos de cada uno de los 4 evangelios con el fin de presentar un registro secuencial y sin desfasamientos, lo más claro y puntual posible. Cada aspecto de su dinámico ministerio de 3 años llevaba a Jesús más cerca de la hora para la cual había nacido. Cada muestra de su poder milagroso, cada revelación de deidad, cada acto de gracia amorosa, lo atraería a su obra y misión más grandes, la compra de la redención del mundo. La fama de Jesús alcanzó su cenit en la resurrección de Lázaro en Betania, que es lo que vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? Nunca antes se había levantado a una persona que ya había sido muerta. 4 días llevaba ya de muerto Lázaro. Nunca habían visto esto. Muchos judíos que atestiguaron este milagro fueron movidos a fe. Y en tanto que su devoción y sus seguidores aumentaban, así crecía el odio celoso de los líderes judíos que temían que en todo el fervor por Jesús perdieran el control y que Roma interviniera y destruyera a la nación. Esto era lo que pensaban los líderes religiosos. La Biblia nos proporciona una vista detrás de cámaras de las intenciones de los enemigos de Cristo directamente después del gran milagro de Betania, de la resurrección de Lázaro. Estas palabras que el Señor dio
allá en Betania, cuando Él resucita a Lázaro, con la instrucción que le está dando a las hermanas de Lázaro. Son unas palabras de muchísimo aliento para nosotros, especialmente en esta temporada de la pandemia en donde pues todo parece indicar que se ha salido de control. El Señor Jesús dijo unas palabras importantes. Dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Qué hermosas palabras, porque estas palabras son como un bálsamo a nuestra vida cuando hemos comenzado un año complicado. Lo hemos estado mencionando en otras exposiciones. ¿Se acuerdan? Un año difícil donde hay delincuencia, crímenes al por mayor, se están peleando plazas y todas estas cosas. Tenemos una pandemia mundial y la semana pasada nos tembló. ¡Wow! Qué difícil fue eso, ¿no? Y todo esto parecería que apunta a que se avecina el gran final. ¿Estaremos realmente muy cerca del final? Estamos más cerca de cuando se dio el anuncio de cómo debería de ser. Estamos mucho más cerca y es por esto la urgencia de estar enseñando el Evangelio día tras día. ¿Por qué? Porque hay gente que está muriendo sin Cristo. Y cuando la gente muere sin Cristo, su destino es un lago de fuego. ¿Okay? Eso es un gran problema. Dice el Evangelio de Juan en el capítulo 11, versículos 48 y 43. Juan 11, 48 y 53, cito: si le dejamos seguir así, todos van a creer en él, y los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. 53. Así que desde ese día planearon entre sí para matarle. Hablando de los líderes religiosos que no querían al Señor Jesús. Mientras más aumentaba su popularidad, ellos menos lo querían. ¿Cierto? Así que vamos a ver este punto de la presentación del rey. La presentación del rey. Su entrada fue triunfal, completamente. Jerusalén estaba llena de miles de peregrinos de toda Palestina que habían venido para celebrar la Pascua. La celebración anual que recuerda a Israel de su esclavitud pasada en Egipto y la redención milagrosa de sus hijos primogénitos que fueron salvados cuando el ángel del Señor pasó por cada casa marcada por la sangre de un cordero sacrificado. Cuando se supo que Jesús iba a venir a la ciudad, se juntaron grandes multitudes para recibirlo. Y esto que estoy diciendo acerca de la Pascua y de cómo fueron librados los primogénitos, esto ya lo enseñé también. Ya lo enseñé. ¿Qué dijimos tocante a esto? Bueno, lo que dijimos es que en todas las puertas de las casas y de las ventanas de las casas donde hubiera sangre derramada del cordero, ahí no pasaría el ángel de la muerte, ¿se acuerdan? Habían sido librados por la sangre de un inocente, todo apuntando perfectamente al sacrificio de Cristo. Por eso, esta sección se llama Abriendo la puerta de la vida.
Es Cristo muriendo por nosotros y marcándonos y limpiándonos con su preciosa sangre para que la muerte no pueda enseñorearse de nosotros. No significa esto que no habremos de morir, sino que más bien no moriremos eternamente. Pasamos de muerte a vida. Cuando un creyente, recuerde, cuando un creyente termina sus días aquí en la tierra, este creyente, el espíritu en automático pasa al Creador. Pero cuando pasa al Creador, hay gozo en el cielo, porque un hijo regresa a casa. Un hijo regresa a casa. La Biblia nos proporciona una vista detrás de cámaras de las intenciones de los enemigos de Cristo directamente después de su gran milagro en Betania. Su entrada triunfal, entonces, la presentación del rey. Jerusalén estaba llena de miles de peregrinos de toda Palestina que habían venido para celebrar la Pascua. La celebración anual que recuerda a Israel de su esclavitud pasada en Egipto y la redención milagrosa de sus hijos primogénitos, que fueron salvados cuando el ángel del Señor pasó por cada casa marcada por la sangre de un cordero sacrificado. Cuando se supo que Jesús iba a venir a la ciudad, se juntaron grandes multitudes para recibirlo. Note lo que dice el Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículos del 12 al 19. Note lo que dice, por favor. San Juan, capítulo 12, versículos del 12 al 19. Dice así la hermosa palabra de nuestro Dios. Al día siguiente, cuando la gran multitud que había venido a la fiesta oyó que Jesús venía a Jerusalén, tomaron hojas de las palmas y salieron a recibirle y gritaban: ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Jesús, hallando un asnillo, se montó en él, como está escrito: No temas, hija de Sión, he aquí, tu rey viene montado en un pollino de asna. Sus discípulos no entendieron esto al principio, pero después, cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que esto se había escrito de él y de que habían hecho estas cosas. Y así la multitud que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos, daba testimonio de él. Por eso la multitud fue también a recibirle, porque habían oído que él había hecho esta señal. Entonces los fariseos se decían unos a otros: ¿Veis que no conseguís nada? Mirad, todo el mundo se ha ido tras él. ¡Wow! ¡Qué interesante! Qué interesante, porque pues mucha gente no cree o no quiere creer porque está haciendo más caso a cosas que no tienen razón que a la verdad que la propia Escritura nos habla. Dice entonces en el 2.13 del texto: tomaron hojas de palma y decían: bendito el que viene en el nombre del Señor. Esta gran multitud, muchos de los cuales estuvieron presentes cuando Lázaro se levantó de los muertos 6 semanas antes apenas, recibieron a Jesús gritando: ¡Hosana!, que significa salve ahora. Qué interesante, ¿verdad? Lo que significa Hosana. Citando el Salmo 118, estos judíos creían claramente que Jesús era el largamente esperado descendiente de David, que había venido a establecer su reino, el reino de paz, el reino de gozo, el reino de justicia,
el reino que terminaría con todo dolor, espera y lo más importante, largos años de denominación o dominación gentil, como lo vemos, por supuesto, en algunos textos que vamos a buscar. Por ejemplo, Isaías capítulo 9, Isaías 9, 7. Isaías 9, perdón, 6 y 7 dice así: Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía sobrepasa sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía y la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia, desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Note también Isaías, pero ahora capítulo 11, versículos del 1 al 9, están hablando acerca de la llegada de Cristo al mundo. ¿Ok? Nota Isaías entonces, capítulo 11, versículos del 1 al 9. Y brotará un retoño del tronco de Isaí, y un vástago de sus raíces dará fruto, y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Dios o del Señor. Se deleitará en el temor del Señor y no juzgará por lo que vean sus ojos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará al pobre con justicia y fallará con equidad por los afligidos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca y con el soplo de sus labios matará al impío. La justicia será ceñidor de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. El lobo morará con el cordero, y el leopardo se echará con el cabrito. El becerro, el leoncillo y el animal doméstico andarán juntos, y un niño los conducirá. La vaca y la osa parecerán ser crías, se echarán juntas. El león como el buey comerá paja, el niño de pecho jugará junto a la cueva de la cobra, y el niño destetado extenderá su mano sobre la guardia de la víbora. No dañarán ni destruirán en todos mi santo monte, porque la ira está llena del conocimiento porque la tierra, perdón, estará llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren la mar. Cubren la mar. Déjeme levantar tantito, perdóneme tantito. No le voy a cerrar ya. Necesitaba estirarme tantito. Necesitaba oxigenarme tantito, pero ya estoy aquí de regreso. ¿Me explico entonces? Esto es importante, muy importante. ¿Cómo es que llega, es el reinado del Mesías justo? Y note, ¿cómo va a ser al final? El lobo morará con el cordero. ¿Eso puede suceder hoy? No. ¿Qué sucede? Pues el lobo se traga al cordero, ¿no es cierto? El leopardo se echará con el cabrito. Cuando ahorita se lo quiere comer, estarán ahí juntitos. Escuche, esto habla del reinado del Mesías también. Esto habla de que tiene que volver la tierra como estaba. Así era antes. Antes del pecado así era. Qué hermoso. Qué hermoso.
El canto que yo les citaba la vez pasada, el canto de Ciudad de Dios, de Jonathan y Sarah Jerez. Este canto está hermoso, donde ya no habrá más llanto, no habrá dolor, no habrá tristeza, no habrá necesidad de sol, y no habrá necesidad de nada más, porque Dios va a suplir por sí mismo todas las necesidades de todos los que estemos allí. Y digo estemos y me apunto con claridad, porque si usted ya creyó en Cristo como su Señor y Salvador personal, usted estará acá. De otra forma no. De otra forma, por supuesto que no. Vamos ahí mismo Isaías, pero ahora en el capítulo 25, versículos del 8 al 9, note. Porque todas las mesas están llenas de vómito asqueroso, sin un solo lugar limpio. ¿Ok? 9. ¿A quién enseñará conocimiento o a quién interpretará el mensaje? ¿A los recién destetados? ¿A los recién quitados de pecho? ¿A ellos? Claro que no. Ellos no logran discernir. Note ahora el 61. Porque este texto habla de la condición de cómo está el ser humano, ¿no es cierto? El 61 de Isaías, 61, 7. Note. En vez de vuestra vergüenza tendréis doble porción, y en vez de humillación ellos gritarán de júbilo por su herencia, perdón. Por tanto, poseerán el doble de su tierra y tendrán alegría eterna. ¿Ya vio? ¿Alegría qué? Eterna. Ese es el punto. ¿Por qué? Pues porque heredamos la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. He aquí, dice entonces en nuestro texto, en el versículo 15, he aquí vi que tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Cristo entró a Jerusalén en un pollino de asna cumpliendo una profecía del Antiguo Testamento y envió un claro mensaje de que Él era en verdad su rey, como lo vemos entonces nosotros en Zacarías 9:9. Zacarías 9:9. Vamos allá, por favor. Dice así: regocíjate sobremanera, hija de Sión. Vea la profecía. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno de pollino, hijo de asna. ¿Ve cómo se está cumpliendo perfectamente la profecía? Esta profecía se cumple perfectamente en Cristo. ¿Sí lo nota? Por eso es importante que nosotros estemos meditando en este pasaje. La abrupta explosión de adoración de la multitud enfureció a los fariseos y más tarde alimentó su deseo de matarlo. ¡Wow! Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. Voy a tocar un poco del segundo punto, aunque no lo termine, y mañana lo terminamos, porque este está demasiado largo. El 1 era muy cortito y el 2 está mucho más largo, que es el sacrificio del Cordero. El sacrificio del Cordero. Su predicación de muerte, o su predicción de muerte, las multitudes esperaban que Jesús asumiera el trono de Israel. Eso es lo que ellos esperaban, sin ningún problema. Pero en lugar de tomar su lugar como rey, en un altamente cambio de eventos, Jesús les dijo a sus seguidores que pronto sería ejecutado, como dice Mateo 26, 1 y 2. Que dice así:
Cuando Jesús terminó todas estas palabras, dijo a sus discípulos: Sabéis que dentro de 2 días se celebrará la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. ¿Ya vio? Están conspirando para prenderlo. ¿Cierto? Están conspirando para prenderlo. Jesús sabía que los eventos que estaban a punto de ocurrir, incluyendo la manera en que moriría, serían la culminación del plan eterno de Dios para redimir a la humanidad, junto con las predicciones de su muerte. Jesús también declaró que se levantaría otra vez en 3 días. Note, Mateo 16, 21, más atrásito de donde estábamos. Está lloviendo. Mateo 16, 21 dice: Desde entonces, Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén, escuche, y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Cierto? Resucitar al tercer día. Un texto más. Marcos capítulo 8, versículo 31. Marcos 8, 31. Escuche. Y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto, y después de 3 días resucitar. Resucitar. Lucas 9:22. Y diciendo: el Hijo del Hombre debe padecer mucho y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Ya se dio cuenta que está escrito en los evangelios? ¿Se dio cuenta? Como dice Mateo 26, del 3 al 4, entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. ¿Ya vio cómo lo hicieron? Con engaños. Con engaños. ¿Cierto? Continúa diciendo el texto entonces, Mateo 26, 14 al 16, note. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. ¿Ya vio? Buscaba oportunidad para entregarle. Mientras los líderes judíos conspiraban la destrucción de Jesús, Judas se convirtió en la herramienta dispuesto a traicionarlo por 30 miserables piezas de plata. Ahora, déjeme le digo, ¿qué representa esto? ¿Por qué es importante? ¿Y por qué cada vez que se habla de la muerte de Cristo se menciona esto de las 30 piezas de plata? Déjeme le digo, seguramente lo sabe usted.
Este, 30 piezas de plata, era el precio que se pagaba por un esclavo común. ¿Qué significa eso en todo esto de la vida de Cristo? Que Él pagó por sus pecados y por mis pecados, vendido como un esclavo común por 30 piezas de plata. Ni siquiera hubo un buen precio. Como un esclavo común. Así trataron al Señor del universo. Qué triste, ¿verdad? Qué fuerte. ¿Cierto? Su última cena, hablando de Jesús, del extremo de la fiebre en la entrada triunfal a la nube descendiente de traición y engaño, Jesús avanzó en el camino que debía tomar, preparando a sus seguidores para el resultado eventual. Déjeme le explico esta parte. Esto que estamos viendo aquí. ¿Se acuerda que entramos o iniciamos el día de hoy con la entrada triunfal a Jerusalén? Están en la fiebre, ¡Hosana! ¡Salve! ¿Cierto? ¿Se acuerda qué significa Hosana? ¡Salve ahora! Lo reconocieron, entendieron. Acababa de hacer el milagro de resucitar a Lázaro. Están eufóricos. Inmediatamente después se está tramando su arresto. Judas lo vende, pero el Señor empieza a trabajar. Ya había trabajado con sus discípulos para prepararlos para el evento final, o más bien para el evento, el resultado eventual. ¿Por qué eventual? Porque venció a la muerte y está sentado a la diestra del Padre por la eternidad. Note lo que dice Mateo 26, versículos 17 al 22 y el 25. Mateo 26. ¿Qué estáis dispuestos a darme para que yo os lo entregue? Y ellos le pesaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba una oportunidad para entregarle. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, se acercaron los discípulos a Jesús diciendo: ¿Dónde quieres que te hagamos la preparación para comer la Pascua? Y él respondió: Id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, quiero celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Entonces los discípulos hicieron como Jesús les había mandado y prepararon la Pascua. Al atardecer, estaba él sentado a la mesa con los 12 discípulos, y mientras comían, dijo: En verdad os digo que uno de vosotros me entregará. Y ellos, profundamente entristecidos, comenzaron a decirle uno a uno: ¿acaso soy yo, Señor? Respondiendo él dijo: el que metió la mano conmigo en el plato, ese me entregará. Note el versículo 25. Y respondiendo Judas, el que le iba a entregar, dijo: ¿acaso soy yo, Rabí? Y él le dijo: tú lo has dicho. No hubo necesidad entonces de que él fuera confrontado, solito lo confesó. Obviamente estaba actuando mal, ¿cierto? Ahora note del 26 al 30 del mismo capítulo. Del 26 al 30, mientras comían, Jesús tomó un pan y habiendo
y habiéndolo bendecido, lo partió y dándoselo a los discípulos, dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa y habiendo dado gracias, se la dio, diciendo: Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¿Ya vio? ¿Ya lo vio? Mi cuerpo, mi sangre. Jesús usó el pan y el vino para ilustrar que pronto transpiraría. Eso es a lo que se refiere. El plan, refiriéndose a su cuerpo, pronto sería quebrantado en la crucifixión. La copa simboliza su sangre, que pronto sería derramada para perdón de pecados. Jesús se refirió a su sangre como aquella que sería usada en el nuevo pacto profetizado por Jeremías. Cuando dice Jeremías 31:31, he aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Esa es la firma del nuevo pacto. ¿Ya vio entonces cómo es súper necesario entender esta parte del sacrificio de Cristo? Y por supuesto, apenas vamos empezando. Todavía no lo desglosamos, falta mucho todavía. Y obviamente con el apoyo de la hermosa palabra de Dios. Por el momento, hasta aquí. Hasta aquí. No podemos avanzar más. No podemos avanzar más. Si Dios quiere, el día de mañana estaremos aquí a la misma hora, a las 2 de la tarde, para seguir con nuestro panorama bíblico, porque estamos viendo la muerte del Salvador. Entonces, sí, el sacrificio del Cordero, mejor dicho. Y tenemos que estudiar cómo fue sacrificado, todo lo que se maquinó para que Él pudiera ser sacrificado. ¿Ok? Entonces, si Dios quiere, nos vemos aquí el día de mañana a las 2 de la tarde. ¿Vale? Déjeme orar y luego regreso a seguir saludando a los que llegaron despuesito. ¿Sí? Amadísimo Padre, Dios eterno, te damos muchas gracias por este tiempo, Señor. Bendícenos, fortalécenos para que en un ratito más pues pueda yo presentar tu evangelio con mucha claridad, Señor, a todos aquellos que aún no te conocen. Permite, Padre mío, que podamos seguir creciendo hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. Muchas gracias, Dios. Bendícenos, Padre, fortalece mucho a Fer, a Dal y a Feris, para que no caigan en ningún tipo de tentación, Señor, ya que ellas nos ayudan constantemente con esto de las transmisiones. Amado Padre, gracias porque podemos ver tu bondad y tu verdad con claridad en las Escrituras, mi Señor. Padre, que podamos estar llevando palabras de aliento a aquellos que están desvalidos por la infección del COVID. Ayúdanos, Señor, por favor, a poder entenderlo. Y, Padre mío, te pido que seas con los que están contagiados. Fortalece sus cuerpos, Señor, para que puedan regresar pronto y se agilice la economía. Da sabiduría a nuestro presidente, a su gabinete, Señor, que lo asesoren bien para la toma de decisiones. No decisiones a la ligera o a lo loco, sino que Señor, pues sean sabios para tomar decisiones para el beneficio de toda la población. Padre, gracias por este tiempo que nos regalas juntos, te alabamos en el nombre precioso de Jesús nuestro Salvador. Amén.